Revelado, la increíble reacción que nadie esperó cuando mi hijo me despidió en su primer día. Don Ricardo, con sus manos curtidas por años de esfuerzo, miraba el reloj mientras la cena se preparaba en su modesta casa. Era un día que prometía ser especial. Su único hijo, Javier, estaba a punto de dar un paso hacia el futuro. Tras una vida de sacrificios, de días en la fábrica, donde el sudor y la dedicación eran su único sustento, sentía que al fin iba a recoger los frutos de tanto trabajo. Pero la incertidumbre le acompañaba. Sus ansias eran mezcladas con un leve temblor, un presagio de lo que estaba por venir. La mesa estaba puesta con esmero, cada plato brillaba como el futuro que soñaba para Javier. Sin embargo, la risa y la alegría que había anticipado se desvanecían a medida que la hora se acercaba. La simple idea de que su hijo dejaría el hogar para ingresar a la universidad le llenaba de una especie de orgullo que se contraponía a un vacío inexplicable. Había soñado con este momento, había sacrificado tantas cosas, ¿y si no era suficiente? La cena comenzó, las palabras fluían y el ambiente parecía cargado de emoción. Pero un giro inesperado cambió el rumbo de la noche. Con el rostro empapado de lágrimas, Javier rompió el silencio y le espetó: «Papá, he decidido no seguir el camino que esperabas». Fue como un trueno en medio de la calma. Las palabras revolotearon en el aire, desgarrando los lazos que habían construido durante años. Ricardo sintió como si el mundo se desmoronara. La traición, el rechazo, lo invadieron todo. Aquel sacrificio que había creído que cimentaba el amor paternal se convirtió en polvo. Su mente no dejaba de cuestionarse. ¿Dónde había fallado? Las expectativas que había construido alrededor de su hijo se transformaron en cadenas que lo apresaban. Javier anhelaba su libertad, un deseo que sentía como un dardo en su pecho. «Siempre quise que fueras diferente, que tuvieras oportunidades que yo no tuve», pensó con desesperación. Y sin embargo, aquí estaba, estrellándose contra la realidad de que su amor incondicional no era suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una profunda angustia se apoderó de él. A medida que la cena continuaba, cada bocado se volvía más pesado y amargo. Los recuerdos de su propia infancia, del maestro que nunca tuvo, empezaron a aflorar en su mente. ¿Cuántas veces me agradeció?, se preguntaba. Su deseo de ofrecerle un mundo lleno de posibilidades ahora chocaba con la desesperación de ser visto como un opresor. Junto a Javier había anhelado tanto, pero la distancia se hizo insalvable, como si un abismo se estuviera formando entre ellos. Al volver a su taller, un espacio lleno de trastes y herramientas, encontró aquel viejo caballete que perteneciera a su padre. Polvoriento y olvidado, pareció gritarle desde las sombras. Sus manos temblorosas lo limpiaron, y en su interior una chispa se avivó. El arte que había ignorado durante años lo envolvió, mientras se preguntaba si era posible crear algo hermoso de esta tormenta emocional. Con el tiempo, su dolor se convirtió en pinceladas, una forma de escapar y de procesar sus sentimientos. Sin embargo, cada trazo traía consigo más preguntas. ¿Podría encontrar paz en su propia expresión cuando la relación con su hijo colapsaba? ¿Acaso sería este arte su única salvación? Mientras imaginaba sus futuras obras, la sensación de pérdida solo crecía. La incomunicación con Javier lo asfixiaba, y en su mente sonaban ecos de un futuro incierto. La angustia lo atravesaba, pero al mismo tiempo, en cada pintura se atisbaba la esperanza de encontrar un nuevo propósito.
Su corazón latía al ritmo de estas dudas, preguntándose si algún día Javier podría ver sus esfuerzos y entender el sacrificio que significaba ser un padre. La noche siguiente, en la inauguración de su primera exposición, la atmósfera se llenó de nervios. En su interior, una tormenta seguía agazapada, cargada de un rayo que parecía listo para estallar en cualquier momento. ¿Estaría su hijo ahí? Podría enfrentar la multitud, que ahora veía con ojos distintos, un espejo que le devolvía la imagen de lo que había perdido. El murmullo de la gente se convirtió en un estruendo ensordecedor al vislumbrar a Javier cruzando la puerta. La mirada del joven se posó en sus obras. Don Ricardo sintió como si el tiempo se detuviera. Su corazón se detuvo. Las palabras de su hijo flotaban en el aire, mientras las emociones se apoderaban del espacio. Aquello que había comenzado como una celebración, ahora era una batalla silenciosa entre lo esperado y lo deseado. En ese instante, la incertidumbre se intensificó, arrastrando a ambos a un abismo de preguntas sin respuestas. La multitud se desvaneció en un vago murmullo, mientras don Ricardo observaba a Javier. La expresión de su hijo se mantenía firme, como si estuviera atrapado entre la atención del público y el abismo emocional que se alzaba entre ellos. Don Ricardo apartó la vista, sintiendo como cada una de sus pinturas contaba una historia distinta, cada trazo un grito desesperado por ser comprendido. Sin embargo, esa noche, su corazón anhelaba algo más que la validación de extraños. Buscaba el reconocimiento de Javier. Estaba abrumado. Las obras que adornaban las paredes eran fragmentos de su alma, pero en ese momento, eso no importaba. La conexión con su hijo, esa que había comenzado a desvanecerse desde su declaración en la cena, pesaba como un plomo en su pecho. ¿Cómo podía crear belleza a partir de esa herida que parecía abrirse más con cada latido? El espectador promedio no entendería su dolor, pensó. Cada color en sus lienzos era un reflejo de sus luchas y anhelos, pero ahora esos lienzos parecían los muros que separaban su mundo de la realidad de Javier. Mientras los invitados comentaban entusiasmados sobre su trabajo, él se preguntaba si alguna vez podría compartir esa parte de su vida con su hijo. ¿Habría alguna palabra que pudiera deshacer el nudo de resentimiento y desesperación? Javier avanzó lentamente, sus ojos explorando cada detalle de las obras, como si en ellas pudiera encontrar respuestas a sus propias preguntas. Don Ricardo sintió que la necesidad de acercarse a él era primordial. Sin embargo, la inseguridad lo paralizaba. Había vivido con miedo de la decepción en los ojos de su hijo y, como si pudiera adivinar sus pensamientos, un dolor profundo lo ahogaba. Finalmente, cuando lo tuvo frente a sí, el aire se tornó denso. Javier respiró hondo y rompió el silencio. «Papá, has hecho algo increíble». Las palabras despertaron una chispa de esperanza en el pecho de don Ricardo, pero la defensiva en la expresión de su hijo lo instó a permanecer cauteloso. ¿Era eso un reconocimiento genuino o solo un intento de suavizar las tensiones? «¿Y tú, qué harás ahora, Javier?», preguntó, la voz entrecortada. «Desde que me dijiste eso en la cena, he estado reflexionando en lo que realmente quiero». Los ojos de su hijo se llenaron de una mezcla de intensidad y tristeza. «No quiero estar atado a expectativas que no son mías, papá». Don Ricardo sintió el estruendo de esas palabras resonar dentro de él. Cada sílaba se sentía como si le estuvieran arrancando la esencia misma de su ser. Ese anhelo de ver a su hijo prosperar cargaba una relación de promesas que ahora parecían desmoronarse. Pero al mismo tiempo comenzaba a comprender. Javier no estaba en contra de lo que había hecho su padre, simplemente deseaba encontrar su propio camino. «Pero no comprendes que he dado todo por ti. Mi esfuerzo fue para que tuvieras una oportunidad». Las emociones brotaron de don Ricardo como un torrente. Cada palabra se sintió desgarradora y verdadera. «Lo sé, y estoy agradecido, pero mi oportunidad no puede ser tu sueño». Javier lo miró fijos, como si atravesara la fachada de su padre. «Debo descubrirme por mí mismo, y, tal vez, eso también signifique descubrirte a ti». Ese «tal vez» sonó en su mente como un eco prometedor. Don Ricardo sintió un conflicto nuevo nacer en su interior. Estaba acostumbrado a la lucha diaria, pero nunca había imaginado que su mayor desafío vendría de su propia sangre. La presión de la vida ya había comenzado a convertirse en arte. Sin embargo,
Quizás había una oportunidad de transformación más grande en el horizonte. Con la exhibición como telón de fondo y su hijo frente a él, un pequeño destello de claridad emergió. Quizás deberíamos crear juntos, dijo por fin, sintiendo que estaba abriendo un nuevo capítulo. Tal vez podamos encontrar lo que realmente somos si trabajamos en esto juntos. La invitación se deslizó entre ellos como un puente que podría unir lo desgastado. La mirada de Javier pareció iluminarse por un instante, pero se mantuvo medina. Me gustaría, pero necesito tiempo para encontrar mi voz antes de poder compartirla. Así, el camino se abría ante ellos, aunque lleno de incertidumbres. Don Ricardo, al reflexionar sobre lo que estaba a punto de comenzar, sintió que por primera vez en mucho tiempo había encontrado un propósito renovado, uno que no solo abarcaba sus deseos, sino también los de su hijo. La tensión que había definido su relación se transformaba lentamente en búsqueda conjunta. Sin embargo, la inquietud seguía presente. ¿Podrían realmente encontrar un lugar común? ¿El arte podría ser el nexo que cerrara la herida en su relación? La respuesta parecía un destello en la penumbra, y la noche seguía su curso, presagiando que el verdadero desafío apenas comenzaba. El camino hacia la sanación no sería fácil, pero quizás por fin estaban dispuestos a intentarlo. ¿Sería suficiente para sanar las viejas heridas de orgullo y expectativas? En el aire flotaba la pregunta, esperando una respuesta que solo el tiempo podría ofrecer. Don Ricardo se quedó observando a Javier mientras el eco de su último comentario se desvanecía en el aire. Había algo en la mirada de su hijo que le hacía dudar, un destello de incertidumbre que lo mantenía en vilo. Era evidente que ambos se encontraban en una encrucijada, y la dirección que tomarían dependía de una decisión colectiva que aún no habían concretado. Se encontraba en el umbral de una nueva etapa, un espacio desconocido que lo llenaba tanto de esperanza como de temor. Mientras la multitud continuaba admirando sus obras, un pequeño grupo a su lado discutía sobre la técnica utilizada en una de sus pinturas más recientes. Don Ricardo se concentró en los comentarios, intentando distraerse de la presión que sentía en su pecho. Sin embargo, cada palabra parecía resonar con una doble intensidad. Cada alabanza se transformaba en un recordatorio de su relación rota con Javier. Él anhelaba que su hijo pudiera ver la belleza de su progreso, pero entendía que el reconocimiento personal de su padre no era suficiente para sanar la relación de manera mágica. La idea de crear juntos lo inquietaba. ¿Cómo iban a establecer una conexión si cada uno de ellos estaba inmerso en sus propias batallas? Don Ricardo consultó con su cabeza, divagando en pensamientos sobre su propia creación artística, preguntándose si su estilo tradicional podría combinarse con lo desconocido que su hijo deseaba explorar. ¿Podría Javier traer frescura a su mundo o sería solo el inicio de una frustración compartida? Se adentró en la oscuridad de sus pensamientos. Las inseguridades siguieron aflorando. Se preguntó si había estado tan atrapado en su visión del éxito que había olvidado escuchar la voz de su hijo. Con cada intento de recordar a Javier como el niño que lo miraba con admiración, un nudo se formaba en su estómago. La oportunidad de regenerar su relación era palpable, pero también lo era el miedo al fracaso. Tal como su arte mostraba, la búsqueda de autenticidad requería valentía, y él nunca había creído que un simple diálogo podría desatar una sinfonía de entendimiento. Decidido, don Ricardo se acercó a Javier. El clamor externo se disipó. Con voz suave, casi tímida, dijo: «Si realmente deseas explorar tu propia voz, tal vez debas mostrarme en qué estás interesado. Estoy abierto a aprender de ti». Las palabras se sintieron densas, colmadas de un trasfondo de sinceridad que nunca había expresado antes. Javier lo miró. La duda aún estaba presente, pero una ligera chispa de curiosidad apareció en su rostro. «Quizás podríamos hacerlo», admitió. «Pero, ¿qué significa para ti realmente eso de crear juntos?» Pensarlo una respuesta no era fácil. La esencia de aquel momento lo abrumaba. «Significa explorar, no solo lo que creamos, sino también quiénes somos», respondió, basándose en un profundo deseo de la auténtica conexión.
El artista no solo está en el lienzo, sino en la vida misma. ¿Qué pasaría si cada trazo que hagamos juntos se convirtiera en una respuesta a nuestras preguntas? Javier reflexionó. Su expresión cambió a una más contemplativa. Me gustaría intentarlo, pero debo saber que no quieres imponerme tus ideas. La inquietud se encendió de nuevo en don Ricardo. Era un trato delicado. Si había algo que había aprendido a través de años de pintura y decepciones, era que la imposición nunca traería nada bueno. Te prometo que respetaré tu voz, dijo con una firmeza que buscaba infundir confianza en su hijo. Sin embargo, una parte de él seguía atrapada en la duda. A pesar de su mejor intención, don Ricardo cuestionaba si realmente podía desapegarse de sus sueños antiguos. La noche avanzaba, y el murmullo en la galería se tornaba lejano, mientras ambos se entrelazaban en una conversación. De repente, Javier interrumpió la atmósfera inspiradora con una revelación. «Papá, he estado trabajando en algo que quiero mostrarte. No estoy seguro de lo que piensas, pero es auténticamente mío». Don Ricardo sintió un escalofrío. El nuevo camino parecía más empinado que nunca. La posibilidad de que la esencia de su propio mundo pudiera cruzarse con la de Javier lo aterrorizaba. Podría estar preparado para lo que su hijo estaba a punto de compartir. Mientras se preparaba para escuchar a su hijo, las sombras de sus temores se cernían sobre él. Una nueva batalla comenzaba a gestarse en su interior. Las decisiones inminentes podrían redefinir no solo su relación, sino también su propia percepción del arte y la vida. ¿Sería capaz de aceptar lo que Javier realmente tenía para ofrecer? El silencio se instaló entre ellos tras la revelación de Javier. La incertidumbre de don Ricardo creció en un crescendo que parecía ahogar cualquier posible respuesta. Él sabía que cada palabra pronunciada a partir de ese momento tendría el peso de años de audacias y resquemores, no solo para él, sino también para su hijo. Era como estar frente a la orilla de un abismo, mirando hacia lo desconocido sin saber si el salto sería liberador o devastador. Javier, consciente de la incomodidad del momento, sintió la presión en el aire y se apresuró a romperla. «No quiero que seas solo un espectador, papá. Quiero que estés ahí, pero también necesito que seas capaz de escucharme sin la presión de tus expectativas. Lo que he estado trabajando es diferente. Se trata de emociones que a veces ni siquiera comprendo del todo». Su voz temblaba al verbalizar lo que había guardado tanto tiempo, como si al hacerlo pudiera aligerar el peso de su carga personal. Don Ricardo sintió un profundo calar de intenso orgullo mezclado con el temor al rechazo. Había pasado su vida definiendo el arte bajo un marco tradicional, pero su hijo, con esa chispa rebelde, le recordaba que el arte era un espejo de la experiencia humana, en todas sus complejidades. La profundización en el trabajo de su hijo significaba batallar contra su propia resistencia al cambio. La posibilidad de ser parte de la creación artísticamente genuina de Javier servía tanto como un regalo, como un desafío. «Quiero verlo, hijo. Por favor, muéstrame», dijo, sintiendo que las palabras le pesaban, pero también liberaban. Pero algo en su interior cuestionaba si su entusiasmo era genuino, o si simplemente era una reacción instintiva al temor de perder a su hijo, en un mundo donde ambos parecían ser extraños. Javier asintió lentamente, y su mirada se iluminó con una determinación renovada. «Podemos ir a mi estudio. Ahí es donde realmente fluye mi inspiración». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar, impulsando a don Ricardo a seguirlo. El trayecto hacia el estudio fue tenso, cada paso una mezcla de ansiedad y anticipación. La profundidad de su deseo por reconectar, con Chácar con la fragilidad de su relación, creaba un torbellino de emociones en el pecho de don Ricardo. Al llegar al pequeño estudio, la atmósfera cambió, el aire parecía vibrar con el eco de múltiples pasiones y frustraciones. Las paredes estaban cubiertas con lienzos inacabados, cada uno una manifestación de los sentimientos que había tendido a ocultar. Javier se dirigió a una esquina, donde un lienzo aún cubierto esperaba su revelación. «Esta obra es lo que he sentido sobre nosotros, pero no quiero que pienses en ello como un ataque, sino como un intento de comprender». Don Ricardo sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Ahora se trataba de su vulnerabilidad, expuesta a través de los ojos de su hijo. Un estallido de sensaciones emergía de su interior: temor, interés y, en última instancia, una profunda necesidad de aceptar aquello que no podía comprender completamente. «Javier, cualquiera que sea tu intención, quiero entender», dijo, tratando de pronunciar cada palabra con cautela. Javier retiró la tela,
revelando una explosión de colores vibrantes. Cada pincelada parecía narrar una historia, la cual no solo aludía a su propia búsqueda artística, sino que también dejaba entrever el dolor y la distancia que había entre ellos. Don Ricardo observó, inmóvil, mientras un nudo se formaba en su garganta. «Es mucho más que colores», continuó Javier, su voz temblando ligeramente. «Es el reflejo de cómo me siento contigo. Es el miedo a decepcionarte. Es mi deseo de ser aceptado y a la vez la presión de ser quien no sé si soy». Cada palabra era un golpe de realidad, un espejo que obligaba a don Ricardo a cuestionar sus propios fracasos como padre. La revelación lo abrumó. Mientras sus propias emociones comenzaban a aflorar, se dio cuenta de que la conversación y el arte eran una transición necesaria hacia un nuevo entendimiento. Podría dejar atrás sus viejas expectativas y entender la verdadera búsqueda de Javier. Con un nuevo propósito, don Ricardo sintió que su próximo paso debía ser uno firme. Pero antes de que pudiera articular su respuesta, un sonido rompió el aire. Un timbre discordante que provenía de su teléfono. Una interrupción non grata que lo confrontó con una realidad más mundana. Mientras miraba la pantalla, consciente de que tan solo ofrecería más distracciones al caótico momento que intentaba forjar con su hijo, una profunda inquietud lo invadió. La pregunta latente se erguía, desafiándolo a conectar y a tomar decisiones que podrían transformar sus vidas, pero también a enfrentarse a una nueva realidad que lo acechaba. ¿Se atrevería a tomar ese riesgo justo en el momento en que comenzaba a entender lo que realmente significaba ser padre y artista? Las sombras de sus viejas inseguridades parecían acercársele, mientras el ruido externo se desvanecía, dejándolo solo frente a la decisión más crucial de su vida. La mirada de don Ricardo se centró en el teléfono. La vibración insistente resonaba como una llamada a la acción que no podía ignorar. Su mente, en tumulto, se debatía entre los instintos de un padre que deseaba conectar y las presiones de una vida profesional que lo había definido durante décadas. ¿Qué pasaría si atendía esa llamada? El tiempo entre ellos era escaso, y la carga de años de expectativas parecía fluir en la atmósfera, opacando los beneficios del diálogo. Javier, a su vez, observó cómo su padre se veía atrapado en un torbellino de dudas y ansiedades. La reacción de don Ricardo le resultaba familiar, un reflejo del ciclo de represión que habían compartido durante tanto tiempo. No se trataba solo de una pintura, era un llamado urgente a la transformación de su relación. «Papá, por favor, no dejes que eso interrumpa lo que estamos construyendo», instó Javier con voz firme, intentando romper la burbuja de tensión que se había instalado. «Tu atención aquí es lo que necesito ahora». Esa súplica resonó en el interior de don Ricardo como un eco profundo. Era consciente de que cada segundo que pasaba sin responder representaba una batalla con su propia incapacidad para tolerar la vulnerabilidad. Respiró hondo y con un esfuerzo consciente movió su mano hacia el teléfono, dejando que caiga sobre la mesa. «No, Javier, este momento es más importante», dijo, notando que su voz temblaba apenas, pero con una resolución que comenzaba a formarse dentro de su pecho. Había admitido la dificultad del momento, pero reconocer su prioridad actual le abrió una puerta a nuevas posibilidades. La atención regresó al lienzo, y nuevamente quedó atrapado en las tonalidades vivas que parecían desbordar su emoción. Cada color, cada trazo, se convirtió en una narrativa no solo de Javier, sino también de su propia historia. Crecía en él una inusitada sensibilidad hacia la lucha interna de su hijo. «Cuéntame más de esto, por favor», le pidió, dosificando su deseo de entender cada matiz. Javier, enrojecido por el esfuerzo emocional, tomó aire profundo. «Lo que ves representa todas nuestras conversaciones no dichas. Esta obra está llena de mí. He sentido, durante años, que nunca estuve a la altura de tus expectativas, pero el arte me ha enseñado que el verdadero valor no proviene de cumplir con un molde, sino de ser auténtico y valiente». El padre sintió que el nudo en su garganta se disolvía un poco. Su comprensión de Javier fue redefinida a cada segundo, convirtiendo sus viejas certezas en cuestionamientos. La profundidad de esa honestidad cruda era abrumadora y al mismo tiempo liberadora. Aquella conversación se convertía en un espacio donde sus respectivos conflictos se entrelazaban, desdibujando líneas que una vez parecieron insalvables.
La revelación de Javier amplificaba su propio deseo de derribar las barreras que había erigido a lo largo de su vida. Pero surgió una incontenible inquietud. A medida que se comprometía más con la vulnerabilidad de su hijo, se preguntaba si podría manejar la verdad sobre su propia historia y fracasos. «No sé si tengo las herramientas para ser el padre que necesitas», confesó finalmente don Ricardo, sintiendo que la honestidad era la única brújula que podía guiarlos. «Pero papá, eso es lo que estoy tratando de construir contigo, un nuevo camino, uno donde ambos podamos ser quienes somos de forma auténtica, sin ataduras. La conexión que busco no es solo de palabras, sino de experiencias donde podamos aprender el uno del otro», respondió Javier, cada palabra destacándose como una oportunidad de trascender su doloroso pasado. El estallido de sentimientos entre ambos se tornó casi palpable. La revelación no solo reinició su dinámica, sino que presentó la oportunidad de reconstruir su vínculo desde los cimientos de la aceptación mutua. Se encontraron en un espacio peligroso, donde sus heridas podían ser no solo compartidas, sino también sanadas. Sin embargo, entre los ecos de su diálogo emergía una nueva pregunta crucial. La promesa de lo que venía era emocionante, pero enfrentarse a sus miedos, a sus insatisfacciones personales, habría un abismo entre ellos. ¿Serían capaces de tropezar en el camino hacia una nueva conexión, sin desmoronarse ante sus viejas inseguridades? Don Ricardo se sintió a la vez emocionado y aterrado. Sabía que el cambio era posible, pero había aceptado un riesgo significativo. Con esta conexión, también venía la revelación de que tal vez su propia búsqueda de validación había sido el verdadero enemigo en su relación con Javier. Mientras el aire se tornaba pesado, una puerta se cerró violentamente en el fondo del estudio. El ruido resonó de manera disonante, sacándolos de su trance emocional, marcando un nuevo punto de inflexión. La inquietante pregunta que ambos habían logrado evadir era ahora inminente. ¿Estarían realmente listos para enfrentar no solo su vínculo, sino también los fantasmas del pasado que acechaban en las sombras? La atmósfera se tornó tan densa que don Ricardo apenas podía respirar. La insistente vibración del teléfono había quedado en un segundo plano, eclipsada por la revelación que acababan de compartir. Las palabras de Javier resonaban en su mente, y con cada repetición era más difícil ignorar la verdad que tanto había evitado. Era él quien había construido una muralla entre ellos, una barrera que, aunque parecía protectora en su momento, se había convertido en su propia prisión. Mientras se sumía en sus pensamientos, observó a su hijo, cuya expresión de determinación se iluminaba con cada trazo que hacía en el lienzo. El arte era el único lenguaje donde Javier había encontrado libertad, y eso pronto se transformaba en una lección de vida para don Ricardo. En su mente, las ideas empezaron a fluir como una corriente, a la vez liberadora y aterradora. «Quiero conocer la historia detrás de cada color, cada pincelada», dijo don Ricardo, intentando al mismo tiempo profundizar en la experiencia de su hijo y en su propia necesidad de conexión. Había un nuevo tono en su voz. Ya no era solo un padre observando el arte de su hijo, sino un hombre comprometido a explorar lo que este arte representaba: el dolor, la lucha y, sobre todo, la resiliencia. Javier sonrió, una chispa de expectativa brillando en sus ojos. «Cada parte de esta obra representa etapas de mi vida, papá. He plasmado la presión, la ansiedad de nunca estar a la altura, y finalmente, la liberación que sentí cuando decidí ser auténtico». Las palabras de su hijo lo golpearon como una revelación. Don Ricardo entendió que había sido su propio miedo a la autenticidad el que había impulsado esas expectativas inalcanzables. Pero el viaje hacia una conexión genuina no podía finalizar allí. «Javier, tengo que ser honesto contigo», comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la vulnerabilidad. «He pasado gran parte de mi vida tratando de ser el padre perfecto, olvidando que esa imagen no era más que un ideal. Mi miedo a perderte me llevó a olvidarme de que tú eres un individuo con tu propio camino». El hijo lo miró con comprensión, y por primera vez don Ricardo sintió que la inercia de su propia historia comenzaba a cambiar. Él había sido el arquitecto de su propia percepción de la paternidad, y ahora, al confesar sus falencias, no solo ofrecía un nuevo camino para ellos dos, sino también la posibilidad de redención personal. «Pero este es el principio, no el final», continuó Javier,
mientras sus manos continuaban trabajando metódicamente sobre la tela. Necesito que también compartas tu historia, papá. No puedo ser el único que se expone. Si se trata de construir una conexión auténtica, tú también tienes que mostrarte vulnerable. La presión de su solicitud cayó sobre don Ricardo como una tormenta. La idea de abrirse a su hijo, de revelar sus fracasos y sus temores más íntimos, era casi insostenible. La batalla dentro de él fue intensa, entre un deseo ardiente de ser ese padre renovado y el apremiante deseo de retraerse en la seguridad de su competencia profesional. «Es difícil para mí», admitió al fin, la sinceridad rompiendo el frágil molde de su identidad. «Siempre he sentido que debía protegerte de mis propios fracasos, pero a veces me pregunto si esto es lo que realmente necesitas de mí, un padre que no tiene miedo de fallar». «Eso es exactamente lo que necesito», respondió Javier, su voz firme, llena de convicción. «Quiero que juntos exploremos el camino de nuestras debilidades. Solo así podremos construir una relación fuerte y auténtica». Don Ricardo sintió un cambio profundo en sí mismo. La conversación no estaba destinada a ser solo una simple charla sobre el pasado, sino un camino hacia la sanación para ambos. Al reconocer sus errores, había comenzado una transformación personal que no solo impactaría su relación con Javier, sino también su percepción de sí mismo. Se dio cuenta de que frente a él había la posibilidad de no solo sanar sus heridas familiares, sino también de renacer como individuo. Las viejas inseguridades seguían acechando en las sombras, pero había un nuevo camino por recorrer que podría ofrecerles el vínculo que ambos habían anhelado por tanto tiempo. De repente, la puerta del estudio se abrió con un estruendo, interrumpiendo su momento de conexión. La figura que apareció en el umbral llevó consigo una inquietud inminente que rápidamente eclipsó la revelación que habían comenzado a construir. La sensación de que lo peor estaba aún por venir se instaló en el aire. Don Ricardo y Javier compartieron una mirada, un entendimiento silencioso, que ya nada sería igual entre ellos. Lo que en ese instante parecía un nuevo comienzo podría verse amenazado por la inminente llegada del pasado que tanto les había atado. «¿Qué pasará ahora?», murmuró don Ricardo, mientras una sombra de preocupación apareció en su rostro. La respuesta que buscaba era más que una pregunta. Era una confrontación ineludible con el futuro que les esperaba. Don Ricardo sintió cómo su corazón se aceleraba al ver la figura que había entrado abruptamente. Era Luis, un antiguo colega que había estado al tanto de sus éxitos, pero también de sus fracasos. La presencia de Luis en ese momento era como un eco de un pasado que don Ricardo había intentado dejar atrás. «Ricardo», dijo Luis, su tono grave cortando la atmósfera densa que había comenzado a despejarse entre padre e hijo. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La urgencia en la voz de Luis encendió una chispa de alarma en don Ricardo. La conexión con su hijo, tan frágil y recién descubierta, sentía que podría resquebrajarse en un instante. Miró a Javier, que había dejado de pintar, una mezcla de inquietud y curiosidad cruzando su rostro. «¿Qué sucede?», inquirió don Ricardo, cambiando su postura, listo para afrontar cualquier crisis que pudiera estallar. Luis tomó un respiro profundo. «He recibido noticias de la empresa. Tienen intenciones de reestructurar, y tu posición podría verse comprometida. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían ser críticas». Las palabras de Luis resonaron en su mente, y fue como si todas las inseguridades que había comenzado a confrontar emergieran nuevamente del fondo de su ser. Ahí estaba el temor a la pérdida, el miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura de las expectativas, esta vez no solo de su familia, sino de su carrera. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó, sintiendo su voz quebrarse con el peso de la incertidumbre. «Quiero que estés preparado. Tal vez sea el momento de considerar otras opciones, buscar algo nuevo. Pero lo que más me preocupa es cómo esto podría afectarte a ti y a Javier», dijo Luis, con una sinceridad que don Ricardo apreció, aunque la verdad lo golpeaba como un martillo. Mientras la conversación giraba en torno a su futuro profesional, don Ricardo sintió el frío del miedo envolviendo su mente. ¿Acaso no era suficientemente fuerte? Había dedicado años de su vida construyendo una imagen de éxito, pero de repente todo parecía desmoronarse. La mirada de Javier se volvió crítica, como si observase un duelo interno en su padre. «Papá, lo que realmente importa es cómo enfrentas esto. Este es tu momento para mostrar tu autenticidad», dijo,
sus palabras desafiantes calando hondo en don Ricardo. Era el eco de lo que habían discutido anteriormente. Este era el escenario ideal para poner en práctica lo aprendido. ¿Cómo voy a hacerlo?, soltó don Ricardo, en un susurro casi íntimo, pendiente de la respuesta de su hijo. Necesitaba recuperarse, encontrar su camino en medio de esta tormenta. Con vulnerabilidad, afirmó Javier, apoyando su mano sobre el lienzo, que ahora parecía cobrar vida a su alrededor. No estás solo en esto. ¿Por qué no buscas lo que realmente quieres? Este es el momento de elegir, de redefinir tu historia. Las palabras resonaban en su mente, mezclándose con el pánico que sentía al enfrentar su inminente despedida laboral. Era un dilema profundo: renunciar a la seguridad profesional que había buscado afanosamente toda su vida, o arriesgarse para encontrar un nuevo camino que lo condujera hacia un verdadero sentido de autenticidad. La paradoja de sentirse completamente expuesto le heló el alma. «No puedo perderlo todo», murmuró, consciente de que su hijo estaba allí, apoyándoselo, pero la lucha interna era palpable. ¿Podía permitirse ser vulnerable en un momento en el que su vida parecía estar tambaleándose de nuevo? Mientras luchaba con sus pensamientos, Luis interrumpió el silencio. «Ricardo, el futuro es incierto para todos. Lo que hagas ahora, hazlo por ti mismo. No dejes que el miedo decida por ti. Eres más que un trabajo, y lo más importante es tu relación con Javier. No permitas que esto se interponga en tu camino hacia la conexión que has estado buscando». Don Ricardo sintió una corriente de determinación fluir dentro de él ante las palabras de su amigo. Era un punto de inflexión. «Tal vez este sea el momento de dejar ir lo que ya no sirve», dijo Javier, su voz envolvente, como un faro en la niebla. Don Ricardo dejó escapar un suspiro profundo. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su trabajo, sino de su historia, de cómo quería vivir cada capítulo de su vida. Tenía que tomar una decisión que lo llevara a encontrar su verdadero yo, a crear una nueva narrativa desde la vulnerabilidad en lugar del miedo. El desafío estaba servido. Al mirar a su hijo, comenzó a vislumbrar una luz al final del túnel, pero el camino seguía siendo incierto. Una llamada a la acción se gestaba en él. Debía encontrar la forma de mostrar valor en medio de la adversidad. Sin embargo, en ese momento de revelación, el teléfono de don Ricardo sonó con insistencia, interrumpiendo su vorágine emocional. La pantalla iluminada mostraba un nombre que hacía tiempo había pasado a ser un recuerdo. Todo en él se heló. Había llegado el momento de enfrentar un pasado que había creído superado. La tensión en el aire era electrizante. El futuro se encontraba a un solo toque de distancia. Don Ricardo sintió que el pulso se le aceleraba. El nombre que parpadeaba en la pantalla del teléfono era de su antiguo mentor, el hombre que había guiado sus primeros pasos en el mundo empresarial. La relación que habían cultivado empezaba a desmoronarse cuando don Ricardo tomó decisiones que solo buscaban complacer a otros. Ahora, al ver ese nombre, una avalancha de emociones se precipitó sobre él. Decidir si contestar o no era una cuestión de mucho más que un simple teléfono. Era sobre enfrentar su historia y las consecuencias de sus elecciones. «Papá, ¿quién es?», preguntó Javier, su voz entrelazándose con el ruido del silencio tenso. La curiosidad en sus ojos reflejaba el estado de don Ricardo. «¿Vas a atenderlo?». Don Ricardo hizo un esfuerzo por concentrarse. «Es alguien de mi pasado. No sé si debe llamar en este momento», respondió, la inseguridad resbalando en su tono. En su interior, sin embargo, sabía que ese hombre podría tener la clave para abrir nuevas puertas en una etapa que parecía cerrarse. «No puedes dejar que tu pasado te defina si no quieres seguir siendo el mismo», dijo Javier, la claridad en su voz palpitando en el aire. «Este es tu momento de evolucionar, de soltarte de las cadenas de lo que has sido». Inspirado por las palabras de su hijo, don Ricardo decidió responder. La llamada, aunque temida, se convirtió en la primera acción valiente que lo sacaba del letargo. Con un leve temblor en la mano, presionó el botón de respuesta. «Hola Javier», dijo una voz conocida al otro lado. «¿Puedo unos minutos de tu tiempo?». Lo que siguió fue una conversación que se movió entre la nostalgia y la realidad. Su mentor le habló sobre los cambios en la industria, sobre la necesidad de adaptarse a la nueva era digital,
y la imperiosa búsqueda de individuos que, además de ser competentes, fueran auténticos y creativos. Ricardo, he estado siguiendo tu trabajo. La reestructuración podría ser un cambio para ti, una oportunidad. Pero necesitas arriesgarte y, sobre todo, ser tú mismo. Te he visto en tus mejores momentos y en los más oscuros. Es tiempo de volver a brillar, dijo Javier, dejando ver que, a pesar de la distancia y del tiempo, aún había expectativas depositadas en él. Don Ricardo sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Escuchar el aliento de su anterior mentor, sus palabras, era como recibir un balde de agua fría que lo despertaba de la somnolencia en la que había caído. La vulnerabilidad de la que había hablado Javier se presentaba como una luz en el horizonte. ¿Estás dispuesto a ser parte de este cambio? ¿A dejar atrás tus miedos y abrazar quién eres realmente? Preguntó su exmentor, desafío en sus palabras. Don Ricardo, sintiendo un nuevo ardor en su pecho, respondió con una convicción propia, no el eco de sus miedos. Sí, estoy listo para enfrentar el desafío. Quiero ser parte de este cambio. Quiero redefinir mi futuro. La llamada concluyó, pero la chispa que había encendido dentro de él ya comenzaba a arder. Don Ricardo miró a Javier, reconociendo el brillo en sus ojos. Era la luz que necesitaba, una representación del cambio que se gestaba no solo dentro de su carrera, sino en su vida personal también. Era el primer paso hacia la autenticidad que había estado ignorando durante tanto tiempo. Esto no solo se trata de trabajo, se trata de nuestra vida, le manifestó a Javier, arrepentido de las decisiones que había tomado hasta ahora. No estás solo en esto, papá. El momento que decidiste enfrentar tu verdad es el primer paso hacia esa conexión y autenticidad que buscas, respondió Javier. Don Ricardo se sintió renovado, disfrutando la oleada de posibilidad que empezaba a tomar forma. Sin embargo, en medio de ese resurgimiento personal, la inquietud de lo desconocido permanecía en su mente. Había un camino inexplorado, pero también un riesgo implícito que debía enfrentar. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para lograrlo? Mientras su mente daba vueltas a estas preguntas, el sonido del mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Al mirar la pantalla, sintió cómo un escalofrío lo recorría. Era un mensaje de un antiguo rival, un hombre que había buscado desestabilizarlo en el pasado. El contenido del mensaje no hacía más que añadir un nuevo dilema a su complejo rompecabezas. La presión aumentaba, y don Ricardo sabía que la verdadera batalla apenas acababa de comenzar. Las primeras luces de la mañana se filtraron a través de las cortinas, y don Ricardo despertó con el peso de la decisión aún recostado sobre su pecho. La perturbadora sensación del mensaje de su rival seguía acechando en su mente. Miró su celular, esperando que al abrirlo, la pantalla revelara algo distinto, algo que pudiera cambiar el rumbo de su incertidumbre. Pero nada. Solo el eco de su propia inseguridad resuena en su interior. Mientras se preparaba para el día, su mente giraba en torno al nuevo horizonte que había vislumbrado en la conversación con su mentor. La reestructuración de la empresa podría ofrecerle la plataforma para renacer profesionalmente, pero la lucha interna por soltar sus ataduras del pasado se erguía como un muro impenetrable. Al llegar a la oficina, don Ricardo sintió que cada paso resonaba como un latido en un corazón acelerado. Su plantilla estaba llena de caras jóvenes, llenas de energía y cambios que él sabía que debía canalizar. Pero en el fondo sentía una mezcla de admiración y envidia. Había estado tanto tiempo atrapado en sus propias decisiones que le había negado la oportunidad de explorar su potencial. Fue entonces cuando Javier lo sorprendió con una visita inesperada. «Quería estar aquí para verte dar el gran paso, papá», dijo su hijo, con un tono lleno de apoyo. Las palabras de su hijo le brindaron una chispa de motivación. Tenía que demostrar no solo su valía, sino también cómo podía inspirar el mismo deseo de crecimiento en los demás. «¿Y si fallo, hijo?», preguntó don Ricardo en un murmullo, mientras observaba la agitación fresca de la oficina. La duda resonaba más fuerte que nunca.
Fallar no es el fin, papá. Es parte del proceso. No te aferres a un miedo que ni siquiera ha llegado, respondió Javier, infundiendo determinación en su voz. Tienes todo para transformar esta situación en algo valioso. Cada palabra de su hijo se sentía como un antiguo mantra que resonaba en su mente. Sin embargo, la presencia de su rival se cernía como una sombra, amenazando con oscurecer la luz que recientemente había comenzado a brillar. Durante la jornada, don Ricardo se esforzó por conectarse con su equipo. Inició una reunión compartiendo su visión renovada sobre la empresa y cómo quería que cada uno de ellos se sintiera parte de algo más grande. Había algo contagioso en su fervor. Las cabezas asintieron, las voces comenzaron a alzarse y por un breve instante sintió que estaba creando un cambio. Pero, siempre al fondo, la inseguridad acechaba. Todo estalló cuando un antiguo compañero, uno que había sido parte de su descenso, mostró incomodidad al escuchar sus nuevos planes. Esto no es más que un sueño, Ricardo. Todos sabemos a dónde llevan esas ilusiones. Lanzó la crítica con desdén. La sala se llenó de un aire tenso y la confianza que había comenzado a construir vaporizó como el efecto de un eco. Don Ricardo sintió que el suelo se abría ante él mientras sus ideas se tambaleaban. Debía confrontar no solo las resistencias externas, sino también los fantasmas que él mismo había alimentado en su mente. En un instante de claridad y determinación, miró a su alrededor y se dirigió directamente a su antiguo compañero. No me defino por mis fracasos, sino por mi capacidad de reinventarme. Esto no es solo un sueño, es un paso hacia la autenticidad. Si tú no puedes verlo, es tu lucha, no la mía. Con esas palabras, una elocuencia interna se despertó en él. La tensión previa se disipó, dando paso a un renovado sentido de propósito. Don Ricardo comprendió que el verdadero desafío no era el entorno competitivo, sino su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. La lucha personal que había estado evitando ahora se transformaba en el hilo conductor de su historia. Al terminar la jornada, la sensación de haber liberado una parte reprimida de su esencia lo embargó. Sin embargo, no podía ignorar el nudo persistente en su estómago relacionado con el mensaje de su rival. Había decidido enfrentarse al cambio, pero ahora una nueva pregunta se erguía en su mente. ¿Qué plan tenía su antiguo adversario? Mientras salía de la oficina, la luz del atardecer se desvanecía, dejando en el aire la sensación de que la verdadera batalla estaba por llegar. Estaba listo para avanzar, pero el temor respecto a la confrontación crecía a la par. ¿Estaba preparado para dicho enfrentamiento? ¿O sería este el momento que lo llevaría a una ruptura final con su pasado? Solo el tiempo lo diría. Don Ricardo se encontraba de pie frente a un lienzo en blanco, una representación tangible de sus temores y esperanzas. Había decidido no dejar que su pasado dictara su futuro. La tensión acumulada durante semanas se transformaba en una energía renovadora mientras se proponía enfrentarse a su rival de una vez por todas. La llamada de su antiguo mentor había encendido una chispa en su interior, una que lo instaba a soltar las cadenas de su ansiedad. Aquel día se sentía diferente. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y por primera vez estaba dispuesto a ser auténtico en su vida personal y profesional. No se trataba solamente de un papel que debía desempeñar en su trabajo, sino de un nuevo camino que se presentaba ante él. Un camino en el que su voz, así como la de Javier, iba a resonar. Cuando entró a su oficina, una nueva atmósfera lo envolvió. La conversación con Javier había dejado marcas indelebles en su corazón y mente. El intento de construir un espacio significativo en sus vidas ahora era una manifestación de sus deseos más profundos. Había llegado el momento de transformar su relación con su hijo y al mismo tiempo desafiar todas las limitaciones que se había impuesto. Don Ricardo, sintiendo la mirada de sus compañeros, decidió convertir esa presión en una fuente de energía positiva. Organizó una reunión y al tomar la palabra encontró la confianza que tanto había buscado. Hoy quiero hablarles no solo sobre nuestra empresa, sino sobre nosotros. La autenticidad que necesitamos comienza desde dentro.
Sus propias palabras lo sorprendieron, pero el eco de su sinceridad resonaba en el aire. Los rostros de quienes lo rodeaban comenzaron a cambiar, de la duda a la curiosidad. Se sentó para escuchar las inquietudes de su equipo, permitiendo que cada voz se integrara en el nuevo espacio que estaban creando juntos. Las ideas fluyeron, las dinámicas se transformaron, las viejas rivalidades comenzaron a desvanecerse ante la evidencia de un propósito compartido. Había una nueva determinación entre ellos, una voluntad firme de redefinir su futuro laboral. Sin embargo, la sombra de su rival seguía viviendo en su mente. Decidido a no vivir en la incertidumbre, don Ricardo se preparó para enfrentarlo. Un mensaje de texto que había ignorado durante días lo convenció de que la confrontación era inevitable. Sin embargo, esta vez no iba a ser un encuentro de duelo emocional, sino un diálogo enfocado en la superación. El día del encuentro llegó. Don Ricardo entró en el café donde se había fijado la reunión, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Su adversario, un hombre conocido por su astucia, lo esperaba con una sonrisa calculadora. La conversación comenzó con retórica áspera, pero don Ricardo mantuvo la calma. La vulnerabilidad que había cultivado se convirtió en su armadura. Sé que has tratado de desestabilizar mi posición en la empresa, pero hoy no voy a dejar que eso me defina, expresó don Ricardo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad. El choque de egos dejó de ser un juego de poder y comenzó a convertirse en una exploración de lo que realmente significaba el éxito. Ya no se trataba solo de rivalidad, se trataba de crecer, de aprender de cada experiencia, de ser un ejemplo para Javier. A lo largo de la conversación, las expectativas poco realistas que ambos habían mantenido comenzaron a desmoronarse. Don Ricardo propuso una colaboración, instando a su antiguo rival a unirse en la creación de un nuevo proyecto. La vida es demasiado corta para seguir alimentando viejas rencillas. Podemos hacer más juntos que separados, dijo, no sin una pizca de audacia. El hombre, sorprendido por la propuesta, se tomó un momento para reflexionar. Al final de la reunión, ambos estrecharon la mano, no como enemigos, sino como compañeros potenciales. Había nacido una nueva dinámica. A pesar de la tensión inicial, las conversaciones habían empezado a sembrar la semilla de una posibilidad que ambos nunca habían considerado. Regresando a casa, don Ricardo sintió que un peso se desvanecía de su pecho. La vulnerabilidad había dado paso a la transformación, no solo en su vida profesional, sino también en su relación con Javier. Se dio cuenta de que sus expectativas no debían atarlo, sino que podía vivir con autenticidad, aceptando tanto sus fracasos como sus logros. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Javier trabajando en un nuevo proyecto. «¿Cómo te fue, papá?», preguntó su hijo, levantando la vista de su lienzo. Don Ricardo sonrió, sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. «Hice un trato con mi pasado. Estamos listos para construir un futuro diferente, juntos». En ese momento, don Ricardo comprendió que su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. En su nueva relación con Javier, había encontrado el propósito que tanto había buscado, y estaba decidido a seguir explorando el camino hacia una conexión auténtica. Ambos estaban dispuestos a ser vulnerables, a aprender el uno del otro, a crecer juntos. La vida estaba llena de posibilidades, y por fin estaba preparado para abrazarlas. Esa transformación interna había comenzado a cerrar la brecha que lo había separado de su hijo, y el futuro ahora se veía más brillante que nunca. Ambos artistas en el lienzo de la vida, listos para crear una obra maestra juntos. Ahora es su momento de tomar acción. Si han disfrutado esta historia de transformación personal, suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo este viaje de crecimiento. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.